Chicos del nivel 2, tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, continuando con nuestras clases del curso de biología, esta semana tenemos que continuar con los tejidos. La semana pasada hablamos del tejido epitelial, ¿no? También entramos en los tejidos conjuntivos. Y esta semana pues continuamos con los denominados tejidos conjuntivos, ya que tanto los tejidos de soporte y transporte, como el tejido óseo, cartilaginoso, el tejido sanguíneo, pues también constituyen parte de los denominados tejidos conjuntivos. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Esta semana hablaremos de los tejidos de soporte y tejidos de transporte. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver la estructura de nuestros huesos que formarán nuestro sistema o aparato óseo, ¿no? O sistema óseo que conformará pues el sostén de todas nuestras estructuras. Y por acá abajo pues vemos una imagen de la sangre, ¿no? Conformada por el plasma sanguíneo, células como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Muy bien, entonces continuemos con lo que viene a ser el desarrollo de nuestra clase. Para poder comenzar, iniciamos con el tejido óseo, ¿no? Nuestros huesos. Decimos que las principales características que presenta es que constituye el esqueleto humano, ¿no? El órgano pasivo de la locomoción, ya que participa en la locomoción, movimiento, ¿de acuerdo? Pero no produce el movimiento, sino acompaña el movimiento. Por ejemplo, yo al mover el brazo, ¿no? Al mover la articulación de nuestro codo, pues nuestros huesos están participando en ese movimiento, pero que queden claro que ellos no producen el movimiento. ¿Quiénes serían los que producen el movimiento? Nuestros músculos. Entonces, el tejido óseo, nuestro esqueleto humano, es el órgano pasivo de la locomoción o movimiento. ¿De acuerdo? Siguiente característica. Resiste la tensión, la compresión y la torsión. ¿Ya? O sea, soporta, por ejemplo, todo nuestro peso. ¿Correcto? Imagínense cuando damos un salto, ¿no? En ese momento del salto, pues al caer nosotros, por ejemplo, saltamos una barda, saltamos una pared, al momento de caer, pues nuestro cuerpo está siendo atraído por la fuerza de gravedad y caería con muchísima fuerza al suelo. Y nuestros huesos tienen toda esa capacidad de poder soportar la tensión, la compresión e inclusive la torsión. Es un tejido vascularizado. ¿Qué significa esto? Pues significa que este tejido presenta terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Perdón, terminaciones sanguíneas, ¿no? Entonces está llegando pues los pequeños capilares, tanto de venas y arterias, irrigando con sangre a lo que viene a ser nuestro tejido óseo. Está cubierta externamente por una capa que se llama periósteo. ¿Qué es este periósteo? La envoltura de los huesos, ¿no? Del tejido óseo, ¿correcto? E internamente, ya que nuestros huesos pues sabemos que en la parte interior son huecos y están rellenados por la médula amarilla, pues las paredes internas de estos huesos están recubiertas por otra capa protectora que se llama endósteo, ¿de acuerdo? Periósteo recubre a los huesos por fuera, endósteo recubre los huesos por dentro, ¿correcto? Otra característica, presenta poco peso debido a las cavidades ocupadas por la médula ósea, ¿de acuerdo? Entonces no significa que nuestros huesos son extremadamente pesados, porque imagínense si fueran extremadamente pesados, el movimiento se dificultaría, pero en este caso nuestros huesos, al tener cavidades donde está ocupada por la médula ósea, pues se hacen mucho más ligeros, tienen poco peso. ¿De acuerdo? Entonces ahí habríamos visto las principales características de nuestro sistema óseo. Ahora nos toca hablar de las funciones que cumple dicho sistema óseo. La primera función que cumple este sistema óseo es ser el soporte de los tejidos blandos y los músculos. Nuestros músculos están sobre los huesos y estos huesos están sosteniendo a ellos, pero también los tejidos blandos, como los que forman nuestros órganos internos. Por ejemplo, dentro de nuestro cráneo está nuestro cerebro, que sería un órgano blando, ¿cierto? Y la estructura ósea, o sea, nuestro cráneo, pues está sosteniendo este tipo de órganos blandos, ¿viste? Luego, también tenemos que mencionar que son reserva de sustancias inorgánicas, como el calcio, el fósforo, el potasio, ya que las sales minerales que forman estos elementos químicos, pues están conformando la estructura de nuestros huesos.
Entonces, los huesos, reserva de sustancias inorgánicas, calcio, fósforo, potasio. También podemos mencionar que nuestros huesos contienen la médula ósea roja. Esa médula ósea roja es importantísima porque es el encargado de formar las células sanguíneas. ¿Qué significa? Que en el interior de nuestros huesos, donde se ubica esta médula ósea roja, se están formando células sanguíneas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Que son las principales células de nuestro tejido sanguíneo, de nuestra sangre, ¿cierto? Y en el caso de la médula ósea amarilla, pues es un almacén de energía, ya que muchas veces va a almacenar grasas que justamente en algún momento los utilizaremos y aprovecharemos la energía que nos pueden brindar estas. ¿De acuerdo? Muy bien. La última función del tejido óseo tendríamos que mencionar que protege a los órganos vitales, como te había explicado hace un momento, al cerebro que está dentro del cráneo, los pulmones que están dentro de nuestra caja torácica, igual que el corazón, la médula espinal que está recubierta por nuestra columna vertebral, que son huesos que justamente están cubriendo y protegiendo a todos estos órganos, ¿no? Impidiendo que se dañen, ¿ya? Entonces ahí habríamos visto las principales funciones del tejido óseo. Pasaríamos a continuación a hablar de las células que forman a nuestro tejido óseo. Como podemos observar, hay una totalidad de 4 células que estarían constituyendo a este tejido. Empezamos por la célula osteoprogenitora. Se llama osteoprogenitora, ¿no? Porque es la encargada de dar origen a las demás células del tejido óseo. También llamada célula mesenquimatosa. Se origina del periósteo y endoósteo, o sea, están en la capa que recubre el hueso por fuera y en la capa que recubre el hueso por dentro. Origina a los osteoblastos, ¿ya? Que son las células que producen la osificación, o sea, el endurecimiento de nuestros huesos, gracias a estos osteoblastos, ¿no? Que son células jóvenes que van a formar nuestros huesos y que poco a poco se irán transformando en células adultas que se llamarán osteocitos. ¿De acuerdo? ¿No? Por ejemplo, cuando nos fracturamos un hueso, ¿no? Al romperse ese hueso, pues este puede regenerarse y se va a regenerar gracias a estos osteoblastos que están produciendo el proceso de osificación, el endurecimiento del hueso. Luego, cuando nuestros huesos ya están duros, pues estos osteoblastos se convertirán en osteocitos, células adultas que seguirán manteniendo el hueso duro, rígido, fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos a las células progenitoras, que son las que originan estos osteoblastos. Aquí podemos ver lo que vendría a ser la imagen. Estas células se encuentran ya sea en las partes externas, que es el periósteo, o en las partes internas, que sería el endósteo también. Ahí está la célula progenitora o célula madre. ¿A quién origina? Al osteoblasto que vemos acá, ¿ves? Este osteoblasto forma la matriz ósea. Aquí nos dice, es la célula joven que sintetiza la matriz ósea, ¿ves? Células jóvenes están produciendo el proceso de osificación, endurecimiento del hueso, ¿ya? Luego tenemos a los osteocitos. Aquí está el osteocito, ¿ve? Mantiene el tejido óseo, o sea, mantiene duros nuestros huesos. Estos osteocitos es una célula madura ramificada, como podemos ver en su imagen, y que se origina a partir de las células jóvenes que eran los osteoblastos. O sea, ¿qué significa eso? Que estos osteoblastos a lo largo se terminarán convirtiendo en osteocitos. De células jóvenes pasan a ser células adultas. Primero, ellas formaban el hueso, la matriz ósea del hueso, y producían procesos como el endurecimiento. En cambio, los osteocitos, célula ya adulta, pues mantiene endurecido ya nuestro hueso, ¿no? Y finalmente tendríamos aquí los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Es la unión de lo que viene a ser los macrófagos, ¿no? Realiza la reabsorción ósea y es la que va también a destruir la matriz ósea. Te voy a explicar. Nuestros huesos envejecen y al envejecer, pues van a necesitar renovarse, pero todas esas partículas
viejas, que ya están pues debilitadas, todas esas partículas que necesitan ser removidas y ser reemplazadas, pues estos osteoclastos, que son macrófagos, se empiezan a alimentar, se comen, reabsorben esa matriz ósea vieja, ¿no? Entonces miren acá, está el osteoclasto, está reabsorbiendo, está comiéndose todo el material viejo de nuestros huesos, para que luego los osteoblastos lo empiecen a regenerar y los osteocitos mantengan dura la estructura del hueso. Entonces, y así como este osteoclasto reabsorbe el hueso, imagínense cuando nos hacemos una fractura, todo ese material que ya no sirve, que ya no va a permitir la unión de nuestro hueso, tiene que ser reabsorbido. Luego, el osteoblasto formará, pues, ¿no?, las nuevas estructuras para que nuestro hueso se vuelva a unir. Entonces, este es algo así como un recolector de basura del tejido óseo. Reabsorbe todo el material inservible para que los osteoblastos luego lo regeneren y los osteocitos lo mantengan. Y esas serían las 4 células de nuestro tejido óseo. Pasamos a la siguiente. Clasificación del tejido óseo. Pues nuestro tejido óseo se va a clasificar en 2 grupos, en 2 partes. Estaríamos hablando del tejido óseo esponjoso, su abreviatura TOE, ¿no?, que va a ser la parte del hueso que presenta cavidades llenas de médula ósea roja. Estos los vamos a encontrar prácticamente a los extremos del hueso. Como podemos ver, se llama tejido óseo esponjoso porque presenta pequeñas perforaciones, pequeños poros, ¿de acuerdo? Esos poros, pues, son los que en su interior encontraremos a esa médula ósea roja donde se formaron nuestras células sanguíneas. ¿Ya? Entonces, el tejido óseo esponjoso es poroso. Pero así como encontramos el tejido óseo poroso, también encontramos el tejido óseo compacto, sus iniciales TOC, TOC. Este no presenta pequeñas cavidades visibles, forma la parte externa de nuestros huesos, como podemos ver, y a simple vista pues es muy duro, muy compacto, ¿de acuerdo? Y este está formado por unas estructuras que se llaman sistema de Haber u osteona. Entonces, ese sistema de Haber es el que le va a dar la consistencia rígida, dura de la superficie de nuestros huesos. En cambio, la parte porosa está a los extremos del hueso, en las denominadas epífisis, mientras que el hueso compacto se encontraría en la parte media del hueso, en la denominada diáfisis. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, ¿ya? Listo, entonces hay 2 tipos de tejido óseo. El esponjoso con porosidades, en su interior está la médula ósea roja, y el compacto, que es rígido, ¿no?, formado por sistema de Haber. Como podemos ver, principalmente en la diáfisis, mientras que el esponjoso en las epífisis, o sea, en los extremos de nuestros huesos. Listo. Eso sería con respecto a la clasificación del sistema óseo. Ahora nos toca pasar a hablar de lo que viene a ser el tejido cartilaginoso. ¿De acuerdo? Concluimos con el tejido óseo. Ahora nos toca hablar sobre el tejido cartilaginoso. Para poder hablar del tejido cartilaginoso, tendríamos que mencionar que presenta las características de tener una consistencia semirrígida. Eso significa que los cartílagos no son pues rígidos como nuestros huesos, sino son flexibles también. ¿De acuerdo? El tejido cartilaginoso es un tejido avascular, ¿no? Y también carece de inervaciones. ¿Qué significa eso? Avascular significa que no tiene terminaciones sanguíneas, o sea que no llegan ni venas ni arterias a él, ¿ya? Y cuando te dice que carece de inervaciones, significa que no tiene terminaciones nerviosas. Eso significa que nuestro tejido cartilaginoso no es sensible, no tiene sensaciones, ¿ya? También decimos que este tejido cartilaginoso también tiene una envoltura. En el caso de los huesos se llama periósteo, ¿te acuerdas? Ahora en el caso del tejido cartilaginoso se llama pericondrio. Es la envoltura que recubre y protege a nuestros cartílagos, al tejido cartilaginoso. Como habíamos dicho que el tejido cartilaginoso es avascular, o sea, no tiene terminaciones sanguíneas, tenemos que mencionar que se nutren por difusión a partir de los vasos sanguíneos del pericondrio. Te explico. Este pericondrio, que es la envoltura de los cartílagos, pues sí tiene terminaciones sanguíneas.
Entonces, estos cartílagos van a absorber, ¿no?, de los vasos sanguíneos del pericondrio, van a absorber los nutrientes a través de un mecanismo que se le denomina difusión. Entonces, así se estarían nutriendo las células del tejido cartilaginoso. ¿Ya? Esas serían sus principales características. Ahora, sus funciones. Podemos decir que el tejido cartilaginoso se encarga del revestimiento de las superficies articuladas que facilitan el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el revestimiento de superficies articuladas que facilitan el movimiento, ¿no? Luego, permite el crecimiento de los huesos largos, ya que en nuestros huesos largos hay una porción que se llama metáfisis y esa metáfisis está formada por cartílago. Y esto lo tenemos durante nuestra etapa de crecimiento, por eso nuestros huesos se alargan, crecen. Pero cuando ya estamos adultos, esa metáfisis que era cartilaginosa se empieza a endurecer y se convierte en hueso. ¿Ya? También dice que cumple la función de ser soporte de los tejidos blandos, por ejemplo, el tabique de la nariz, el pabellón auricular, etcétera, que están formados por cartílagos y van a soportar tejidos blandos como los músculos que forman la oreja, la nariz, ¿no? Y la piel también que está recubriendo la parte exterior de estos órganos. ¿De acuerdo? Entonces ahí podríamos ver las principales funciones del tejido cartilaginoso. Ahora pasamos a hablar de lo que vendrían a ser las células del tejido cartilaginoso. En el caso del tejido cartilaginoso vamos a encontrar fundamentalmente dos células. Los condroblastos, que son células jóvenes, ¿no?, que se encargan de sintetizar la matriz cartilaginosa. O sea, así como en el caso del tejido óseo habían las células jóvenes que eran los osteoblastos, acá no se llaman osteoblastos sino condroblastos, ¿no? También son células jóvenes y sintetizan la matriz cartilaginosa. Mientras que también tenemos a los condrocitos, que ya serían pues las células adultas, ¿no?, que son las células más representativas y que mantienen al tejido cartilaginoso. Podríamos observar aquí, tendríamos la imagen del cartílago, acá están los condrocitos, ¿no?, que son las células que principalmente estarían formando lo que vendría a ser, en este caso, pues este cartílago, mantiene la estructura del cartílago, ¿ves? Ahora, también recordemos que en este caso tenemos el pericondrio y ese pericondrio son la membrana que envuelve, ¿no?, que recubre al tejido cartilaginoso. Decimos que ese pericondrio está formado por tejido conectivo denso que se encarga de cubrir al tejido cartilaginoso. Vemos por aquí arribita con esta coloración media celeste lo que vendría a ser el pericondrio. Por aquí abajo también está recubriendo el exterior de lo que vendría a ser el cartílago. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces cumple una función más que nada protectora de nuestros cartílagos. Entonces eso sería el pericondrio, ¿no? Ahora, vamos a ver la clasificación del tejido cartilaginoso. Hay tres grupos de tejido cartilaginoso. El cartílago hialino, que dice que es el más abundante, que presenta muchas fibras colágenas, ¿no?, que lo encontramos justamente en el esqueleto embrionario. O sea que en el caso, por ejemplo, de un feto que está dentro del vientre de su madre y cuando todavía es un embrión, pues su esqueleto no va a estar formado por huesos, sino va a estar formado por cartílago hialino. En nuestras fosas nasales, el tabique de nuestra nariz, que es un cartílago, también es el denominado cartílago hialino. Órganos internos como la laringe, la tráquea, los bronquios, que forman parte del aparato respiratorio, también están formados por el cartílago hialino y también las articulaciones móviles, ¿de acuerdo? También estarían siendo pues formados por el cartílago hialino. El cartílago elástico es de un color más amarillento, pues aquí vemos el hialino un poco más claro, el elástico es más intenso, un amarillento más intenso. Presenta fibras elásticas, justamente permite tener mayor flexibilidad que el hialino. Entonces, el hialino es más rígido, el elástico es más flexible. ¿De acuerdo? Lo ubicamos en el pabellón de la oreja, como por eso nuestra oreja es bastante flexible, ¿sí o no? Lo encontramos también en las trompas de Eustaquio, que son un conducto que comunican el conducto auditivo con un conducto respiratorio, que sería en este caso la faringe. También forman la epiglotis.
Esa epiglotis importantísima en nuestro proceso digestivo y respiratorio, ya que cuando nosotros, por ejemplo, pasamos la comida, esa epiglotis cierra la entrada de nuestras vías respiratorias, para ser más exactos, la entrada a la laringe, y permite que la comida pase directo hacia el esófago y se vaya a nuestro estómago. Cuando nos atoramos es que ese epiglotis estaba medio abierto y pequeñas partículas alimenticias han ingresado hasta nuestra laringe, y es por eso que tenemos que toser para poder expulsar estas partículas alimenticias que nos pudieran haber producido este proceso, ¿no? Cuando nos hemos atorado. Listo, pasamos al cartílago fibroso. Este presenta haces gruesos de fibras, ahí están, miren sus fibras colágenas muy gruesas. Este tejido cartilaginoso fibroso, como tiene muchas fibras colágenas, es extremadamente resistente. Por eso nos dice mayor resistencia a la tracción que el cartílago hialino e inclusive que el cartílago elástico. A diferencia de los dos anteriores, que sí tienen el pericondrio, que habíamos dicho que era la membrana o la cubierta del cartílago, su cubierta protectora, el cartílago fibroso es el único de los tres que carece de ese pericondrio, no tiene esta cubierta protectora. ¿Dónde vamos a ubicar al cartílago fibroso? En los discos invertebrales, ¿no? Que viene a ser, formar parte de nuestra columna vertebral, en los meñiscos de la rodilla, en el codo, que son las articulaciones más grandes y que necesitan una mayor resistencia, ¿correcto? Ahí encontramos este cartílago fibroso, rico en fibras colágeno que lo hacen muy resistente, ¿sí? De esta manera estaríamos terminando a hablar de la clasificación del tejido cartilaginoso. Ahora pasamos a hablar del tejido sanguíneo, ¿ves? Ahora este tejido sería un tejido de transporte, mientras que el óseo y el cartilaginoso que acabamos de terminar serían tejidos de sostén y de soporte, ¿de acuerdo? No te olvides, tejido óseo y tejido cartilaginoso que hemos mencionado serían tejidos de soporte o tejidos de sostén, mientras que ahora el tejido sanguíneo pues es un tejido de transporte. El tejido sanguíneo es un tejido líquido, viscoso, que se encuentra circulando en los vasos sanguíneos como las venas y las arterias. Pero no te olvides que toda esta sangre circula en nuestras venas y arterias porque es impulsado por el corazón, que pone en movimiento a nuestra sangre para que circule a través de nuestras venas y arterias. Características del tejido sanguíneo, pues es de color rojo brillante escarlata cuando transporta oxígeno, o sea, cuando es rico y abundante en oxígeno nuestra sangre, pero en cambio es rojo oscuro cuando transporta el dióxido de carbono, el CO2, que recorre nuestras venas, mientras que la sangre con oxígeno es transportada por las arterias, ¿ya? La sangre dice que representa el 8% de nuestro volumen o peso corporal. Entonces, si yo peso, por ejemplo, 100 kilos, 8 kilos de mis 100 serían sangre. Si pesara 50 kilos, 4 kilos de tus 50 serían sangre. Entonces, ya sabes, aproximadamente representan el 8% de nuestro volumen y peso corporal. Cuando hablamos de la sangre podemos dividirlo en dos grandes grupos. Antes de pasar esta diapositiva quiero que veas acá las estructuras que constituyen la sangre. Tenemos a los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, ¿ya? Los glóbulos blancos, que son más grandes, que vemos aquí, que están circulando, y las plaquetas, que en realidad no son células, sino son partículas celulares, que ya les voy a explicar en su momento. Pero así como tenemos lo que viene a ser estas células de la sangre, a ellos se les denomina elementos formes. Todas las células sanguíneas son los elementos formes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, serían los elementos formes. También tenemos un líquido que las contiene, y ese líquido que las contiene va a ser el plasma sanguíneo. Ahí está, el plasma, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de estos componentes de la sangre. Primero hablaremos del plasma sanguíneo y luego hablaremos de los elementos formes, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿De acuerdo? Empecemos entonces por el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, ¿ya?
Dice que en su totalidad aproximadamente constituye el 45% de nuestra sangre, ¿ya? Y está formado por las siguientes estructuras. En el caso del plasma sanguíneo está formado entre un 90 a 92% del plasma sanguíneo está formado por agua, ¿ya? Cumple la función de mantener el volumen sanguíneo y transportar las moléculas. Entonces el agua está ahí ayudando a transportar las moléculas de nuestra sangre. ¿De acuerdo? ¿De dónde se consigue esa agua que forma parte de la sangre? De la absorción intestinal. O sea, de la agua que tomamos y llega a nuestros intestinos, pues se reabsorben y pasa a nuestros vasos sanguíneos y esa agua empieza a formar parte de la sangre. ¿De acuerdo? Ese plasma sanguíneo también está formado entre un 7 a 8% por proteínas. Proteínas como las albuminas, el fibrinógeno, las globulinas, etcétera, que cumplen funciones como mantener el volumen y la presión sanguínea, ayudan a la coagulación sanguínea como el fibrinógeno, transporte y defensa también, ¿no? Por ejemplo, también en la sangre faltan las proteínas que se llaman las inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas son los anticuerpos que justamente cumplen el papel de defensa, ¿de acuerdo? Y esas proteínas, ¿desde dónde vienen a la sangre? Principalmente desde el hígado, ¿de acuerdo? El hígado es el que va a proporcionar estas proteínas a nuestra sangre. Bueno, para ser exactos, al plasma sanguíneo que forma parte de la sangre. Ahora, este plasma sanguíneo también está formado por sales minerales, aproximadamente, ¿no? Un 1% a menos. ¿Para qué sirven esas sales minerales? Pues permiten mantener la presión osmótica y el pH de lo que viene a ser nuestra sangre, ¿de acuerdo? Y también nos permite cumplir el metabolismo de las células sanguíneas. Estas sales minerales van a llegar al plasma sanguíneo a través de la absorción intestinal, igual que el agua. En la sangre también encontramos, para ser exactos, en el plasma sanguíneo también encontramos gases como el oxígeno O2 y el dióxido de carbono CO2, que cumplen la función para la respiración celular y es el producto final del metabolismo. Por ejemplo, el oxígeno llega a las células distribuidas por el plasma sanguíneo, por la sangre, y les permite la respiración celular. Y cuando termina el proceso de respiración celular, pues ellas expulsan un producto, bueno, que en realidad ya es una sustancia de desecho, que sería el dióxido de carbono, ¿no? Y estos gases, ¿cómo llegan a la sangre? Llegan a través de los pulmones y los tejidos que lo constituyen. El plasma sanguíneo también está formado por nutrientes como alimentos celulares, o sea, nutrientes para que las células se puedan nutrir y puedan, pues, realizar sus procesos metabólicos, donde tenemos esos nutrientes que van a ser transportados por la sangre, ¿no? A través de la absorción intestinal. El plasma sanguíneo también contiene urea, que son desechos de las células en realidad, desechos nitrogenados, que estos desechos van a pasar a la sangre a través del hígado, ¿ya? Y bueno, pues finalmente en el plasma sanguíneo también vamos a encontrar hormonas y vitaminas que ayudan a los procesos metabólicos de nuestro organismo y que se van a originar, ¿no? Y que los recibimos de los distintos órganos que los producen. Por ejemplo, las hormonas, hay un montón de glándulas que los producen. La hipófisis, el hipotálamo, las glándulas suprarrenales, tiroides, etcétera, etcétera. Entonces, del plasma sanguíneo, estas serían las estructuras o los componentes que lo están constituyendo. Ahora pasamos a hablar de los elementos formes. Los elementos formes van a venir a ser las células que van a formar parte de nuestra sangre. Dentro de los elementos formes, por ejemplo, encontramos a los glóbulos rojos, ¿ya? Que también se llaman hematíes, o su otro nombre, eritrocitos. Vamos a encontrar un promedio de 4 a 6 millones de glóbulos rojos en un milímetro cúbico de sangre, ¿no? Un milímetro cúbico pues es una porción extremadamente pequeñísima, ¿no? En ese milímetro cúbico encontramos de 4 a 6 millones de estos glóbulos rojos. Son las células más abundantes de todo el tejido sanguíneo y justamente gracias a ellas es que nuestra sangre tiene ese color rojo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de estos glóbulos rojos o hematíes? Transportan oxígeno, ¿no? A través de una proteína que se llama hemoglobina.
Ese oxígeno que transportan la transportan en forma de oxihemoglobina, ¿ya? También dice transportan CO2. Aquí, disculpen, aquí hay un error. Vamos a corregirlo. Acá no debería de ser oxígeno, sino debería de ser así. CO2, dióxido de carbono. Y lo transportan también con la hemoglobina a través de la combinación del CO2 con la hemoglobina, se llama carbaminohemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces, eso están haciendo los glóbulos rojos. Transportan el oxígeno y luego lo distribuyen a todas las células del cuerpo para que cada célula realice su respiración celular y también recogen los desechos de las células, que sería el dióxido de carbono, y lo transportan en forma de carbaminohemoglobina. Estas células miden de 7 a 8 micras de diámetro. A ver, para que recuerdes la medida de una micra. A ver, todos tenemos una regla de 30 o 20 centímetros en casa. Esta regla, pues como te digo, tiene centímetros. Tú puedes diferenciar que los centímetros también se pueden dividir en pequeñas partecitas que se denominan milímetros. Estos milímetros, pues van a dividirse también. Y a ver, ese milímetro tan pequeñito que tú puedes observar en tu regla, lo podrías dividir en 1000 partes iguales. ¿Ya? El milímetro diminuto en 1000 partes iguales. Por lo tanto, una de esas partecitas de las 1000 sería una micra. Y estas células son tan chiquititas que solo llegan a medir de 7 a 8 micras de diámetro. ¿Ya? Tienen forma de discos bicóncavos porque son hundidos por un lado y por el otro lado. Por eso se llaman bicóncavos. ¿Ya? Sin núcleo. En el caso de los seres mamíferos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Todos los mamíferos, nuestros glóbulos rojos no cuentan con núcleo. ¿Ya? Y con núcleo en el caso de vertebrados inferiores. Contienen hemoglobina. Esa hemoglobina es un pigmento rojo, ¿no? Que es una molécula proteica, o sea, es una proteína, que también va a contener un metal como el hierro, que justamente le da ese color rojizo. ¿De acuerdo? Entonces, el hierro es importante para la hemoglobina, que contiene nuestros glóbulos rojos y que le permiten transportar el oxígeno, así como también el dióxido de carbono. ¿Dónde se forman estos glóbulos rojos? Estos se van a originar a través de los procesos hematopoyéticos, que es la hematopoiesis, la formación de células de la sangre, que se va a producir en la médula ósea. Para ser más específicos, en la médula ósea, aquí justo con su color lo vamos a poner, la médula ósea roja, ¿correcto? Para que no te olvides. Listo. De eso estaríamos terminando con los glóbulos rojos. Ahora pasamos con los glóbulos blancos. ¿Ya? Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, no van a ser tan abundantes como los glóbulos rojos, ya que los glóbulos rojos los encontramos de 4 a 6 millones por milímetro cúbico. En cambio, los leucocitos solo lo encontramos de 5 a 10.000 por milímetro cúbico. Mientras el otro estaba en millones, este solamente está en miles. Ya sabes, encontramos de 5 a 10.000 por cada milímetro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Ya? La principal función que cumplen ellos es la defensa contra las infecciones, ¿no? Nos ayudan a combatir, son nuestro sistema defensivo. ¿De acuerdo? Y también encontramos que en este caso se van a originar en la médula ósea. De igual manera, lo vamos a completar acá. ¿Ya? La médula ósea roja. ¿Ya? No te olvides, en la médula ósea roja. ¿Ya? Ahora, en el caso de los glóbulos blancos, pues estos se van a clasificar. Se pueden clasificar en los granulocitos, ¿ya? Que también se les denomina polimorfos nucleares porque sus núcleos van a tener diferentes formas, como podemos observar, pueden ustedes ver. Y dentro de ellos, pues vamos a encontrar a los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Los basófilos, los menos abundantes, ¿no? Tan solo conforman del 0 al 1%. Los eosinófilos, pues más abundantes, conforman del 1 al 7% de los glóbulos blancos. Y en este caso,
Los neutrófilos, mucho más abundantes, conforman del 50 al 70% de los glóbulos blancos. ¿De acuerdo? En este caso, estos granulocitos, ¿de acuerdo? Vamos a ver que estos granulocitos van a ser pues los más numerosos en el bueno, van a presentar numerosos gránulos, por eso se llaman granulocitos en su citoplasma, ¿no? Y van a tener núcleo lobulado, o sea, con forma casi circunferencial, pero no deforme, polimorfos nucleares, por eso se llaman. Poseen gránulos y estos gránulos van a contener sustancias como la heparina y las histaminas. La heparina, por ejemplo, es un anticoagulante y las histaminas son antiparasitarios. ¿De acuerdo? Ahora, los eosinófilos cumplen la función de defensa frente a las infecciones parasitarias, con gránulos con proteínas cianóticas, principalmente, que justamente ayudan a combatir a los parásitos, ¿no? Y los neutrófilos son células que fagocitan, o sea, células que se comen a las partículas. Su función de defensa ante las infecciones, sus gránulos, como los lisosomas, son los leucocitos más abundantes y nuestra primera línea de defensa. Entonces, esos lisosomas justamente le van a ayudar a fagocitar a las partículas y a degradarlas, a romperlas, a destruirlas. Pónganse, por ejemplo, que estos neutrófilos se encuentran con un virus, entonces este va a tratar de comérselo, tragárselo, y ese término se le denomina fagocitárselo. Y los lisosomas, que son los gránulos que están en su interior, pues van a ayudar a desintegrar a esta partícula que están eliminando, exterminando. Y así como habíamos visto que existen los granulocitos, también existen los agranulocitos. Estos agranulocitos pues ya no tienen estos gránulos en su interior, ¿ya? Y estos se les denomina linfomononucleares, ya que tienen un solo núcleo y prácticamente con una sola forma. Estos agranulocitos se llaman así porque no presentan gránulos específicos y su núcleo siempre va a ser casi esférico, por eso linfomononucleares. Ellos también se originan en la médula ósea, ¿de acuerdo? No te olvides, se encuentran en nuestra médula ósea roja, se van a formar ahí se originan a través de la hematopoiesis también, y también en el sistema linfático. Ahora, tenemos dentro de los agranulocitos a los monocitos. Esos monocitos conforman del 4 al 8% de las células de glóbulos blancos o leucocitos. Estos se originan en casi todas, de estas se originan casi todas las células fagocíticas de los tejidos, como los macrófagos. En el caso del tejido óseo se llaman los osteoclastos. En el caso de la piel, células de Langerhans. ¿De acuerdo? Y así van adquiriendo diferentes nombres según el tejido donde vayan a irse a proteger. Entonces, estos son los enviados a los distintos tejidos de nuestro cuerpo para cumplir función fagocítica, o sea, para que se coman a las posibles amenazas para nuestros tejidos, o sea, bacterias y otros microorganismos. Se le considera nuestra segunda línea de defensa. ¿De acuerdo? Luego tenemos a los linfocitos, que van a constituir del 25 al 35% de nuestros glóbulos blancos. Son células de defensa que constituyen la base del sistema inmunitario. Estos linfocitos pueden estar como los linfocitos T, en este caso el más importante, el linfocito T4. Es el linfocito T4 que es el que activa todo el sistema de defensa. Él da la alarma para que todas las demás células se activen y puedan ir a luchar y combatir contra el enemigo, que serían los microorganismos, bacterias, virus que están intentando de infectarnos y producirnos una enfermedad. Los linfocitos B son importantes también porque son células transformer. ¿Por qué transformer? Porque estas, cuando detectan a los invasores, se transforman en una célula que se llama plasmocito, y a partir de los plasmocitos se empiezan a originar los famosos anticuerpos. ¿De acuerdo? Y también encontramos a los linfocitos NK. Su nombre está en inglés, se llama natural killer, o sea, se llamarían en castellano asesinos por naturaleza. Estos natural killer, pues su nombre lo tienen porque son células terriblemente agresivas. Van a ir y atacar a todos los microorganismos que intentan producirnos una enfermedad. Se los van a comer, los van a destrozar, ¿ya? Entonces, los natural killer, asesinos por naturaleza. Muy bien, continuamos entonces, y para poder concluir con el tejido sanguíneo,
tendríamos que hablar finalmente de lo que vendrían a ser las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas o trombocitos. Estas vamos a encontrarlas en cantidades de 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico, ¿de acuerdo? En realidad no son células, sino son pequeñas partes, ve como puedes ver. En realidad estas son partes de una célula gigante llamado megacariocito. El megacariocito se rompe, se destroza y al romperse forma estas pequeñas estructuras que conocemos como plaquetas y trombocitos, ¿ya? Que son las que se encargan de iniciar la coagulación sanguínea. Justamente cuando nos hacemos una herida, pues estas entran en acción y van a ayudar a la coagulación sanguínea para que se forme un tapón, ¿no? Un trombo que se le denomina, que sería una tapa que va a impedir la salida de sangre. Ya, entonces ya sabes. Entonces, son corpúsculos anucleados, no son células, bien claro nos dicen, que se originan en la médula ósea por fragmentación de una célula gigante llamada megacariocito. Ese megacariocito que al romperse forma las plaquetas también se origina en la médula ósea roja, ¿correcto? Entonces, ya tienes esa referencia. Ahora, como hemos terminado pues con toda la clase del día de hoy, lo que nos quedaría en este caso sería resolver nuestra práctica, ¿ya? Y empezamos entonces con las preguntas de nuestra practiquita. Célula ósea encargada de la osteogénesis. ¿Qué cosa es la osteogénesis? La formación del hueso. ¿Quién es la que nos ayuda a formar el hueso? La célula madura, el osteocito, o la célula joven. La célula joven sería el osteoclasto, ¿cierto? La célula joven, el osteoblasto, perdón. El osteoclasto está acá y ese osteoclasto es el que se come todos los desechos. Te dije que hacía como el recolector, el basurero, ¿cierto? Muy bien. 2. Los osteocitos se encuentran en cavidades llamadas osteocele. Esos osteocitos, dice, viven en unas cavidades que se llama osteocele. Ahí están alojados y ahí ayudan a mantener las estructuras del hueso. Entonces ya sabes. Eso no estaba en la teoría, pero ahora te estoy aclarando. El osteocele son las cavidades que van a permitir contener a los osteocitos y van a permitir que estos se puedan mantener ahí adentro. El tejido esponjoso se halla en excepto, dice, ¿no? Nos dice excepto. Pues el tejido esponjoso se va a hallar en lo que va a venir a ser las diáfisis, que van a estar, en las epífisis, que van a estar a los extremos de los huesos largos, ¿no? ¿Y dónde no se van a encontrar habitualmente? En la diáfisis, que es la parte media de los huesos, ¿ya? Entonces ya sabemos, en el caso de lo que vendría a ser donde se halla excepto sería en la diáfisis de los huesos largos. Ya está, ahí estaría nuestra respuesta. Ya, en la diáfisis es hueso compacto, no te olvides. En cambio, el hueso esponjoso se halla en la epífisis de los huesos largos. Bueno, en todos los huesos cortos está presente el tejido esponjoso. También está en los huesos planos, ¿no? Y donde no se encuentra es en la diáfisis de los huesos largos, que es hueso duro, compacto. 4. Unidad estructural del tejido esponjoso. ¿Ya? En este caso, como te había mencionado, los tejido esponjoso tiene poros, tiene pequeñas porosidades, ¿no? Huequitos, y dentro de ella está la médula ósea roja. Esos poritos, esos huequitos que tiene este tejido óseo esponjoso se llaman trabéculas. Entonces, la unidad del tejido esponjoso son las trabéculas. ¿Qué son esas trabéculas? Los poros, pues, esos poritos que va a tener el tejido esponjoso. Célula sanguínea con núcleo al inicio de su vida. A ver, cuando hablamos de las células sanguíneas con núcleo solamente al inicio de su vida, estaríamos hablando en este caso que vendrían a ser, por ejemplo, los glóbulos rojos. Solo cuando se originan tienen núcleo, de ahí ya se vuelven a nuclear, sobre todo en el caso de los seres mamíferos, ¿ya? En cambio, en vertebrados menores dice que sí, siempre sigue conservando su núcleo.
Todos los demás siempre van a tener núcleo, los glóbulos blancos, ya sean granulocitos o granulocitos. Granulocitos como los eosinófilos, ¿no? Y los basófilos, ellos van a tener núcleo. En este caso, muchas veces su núcleo se denomina polimorfo porque tienen distintas formas. Y en el caso de los linfocitos, ¿no? Que es una granulocito, pues va a tener un núcleo esférico, ¿no? Como podríamos mencionarlo. Entonces, los únicos que solo tendrán núcleo en el inicio de su vida va a ser los glóbulos rojos. 9. No es un componente del tejido sanguíneo. A ver, leucocitos o glóbulos blancos, trombocitos o plaquetas, plasma sanguíneo, ¿no? Eritrocitos, que son los glóbulos rojos, fibras colágeno, no, este no está presente, esto está en el tejido óseo, está en el tejido cartilaginoso, pero no en la sangre. ¿Ya? 10. Células que participan en la fagocitosis. ¿Ya? ¿Quiénes son los que realizan fagocitosis? En este caso, los que principalmente realizan fagocitosis, pues no son los linfocitos, los monocitos sí, pero el neutrófilo no. Basófilos sí, y los eosinófilos sí. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que realizan fagocitosis? Pues vamos a encontrar aquí los eosinófilos y los monocitos. Ellos son los que se comen a las partículas infecciosas como virus y bacterias, etc. El 11. Célula que se encuentra en la cavidad llamada osteocele. Hace un rato, ¿te acuerdas? Habíamos mencionado, ¿dónde se encuentran los osteocitos? ¿En qué cavidad? En el osteocele. Entonces, ¿quiénes son? Los osteocitos, ¿no? Los que están en el osteocele. ¿Listo? Muy bien, con eso estamos terminando la pregunta 11. Pasamos a las demás preguntas. Vamos a retroceder a las 5 ahora, ¿no? ¿Qué dice la pregunta 5? Son células del tejido óseo que se encargan de reabsorber y eliminar la materia ósea a los basureros del tejido óseo, ¿no? Estos se llaman osteoclastos, ¿cierto? Los osteoclastos. Ya está. La unidad del tejido óseo esponjoso, las trabéculas, y la del tejido óseo compacto se llama sistema de Haber, ¿ya? También conocida como osteonas. Entonces, ¿cuál tiene a las dos? Sería la alternativa de trabéculas, unidad del tejido óseo esponjoso, y osteonas, que no te olvides, también se llama sistema de Haber, sería la unidad del tejido óseo compacto. Ya está. 7. Elementos formes más grandes son, cuando hablamos de los elementos formes más grandes, o sea, de la sangre, estamos hablando de los glóbulos blancos, ¿no? Que son las células más grandes del tejido sanguíneo. La formación de las células sanguíneas se denomina hematopoiesis. Oye, ¿recuerdas dónde ocurre? En la médula ósea roja, ¿ya? Esos son de las células sanguíneas. ¿Y qué pasa si me preguntan de los glóbulos rojos? Eritropoiesis, ¿ves? Pero cuando me han dicho todas las células sanguíneas se llama hematopoiesis. Marca la alternativa incorrecta con respecto al tejido óseo. Lo constituyen los huesos, lo constituyen el elemento pasivo de la locomoción. Oye, esto es verdad. Sí es cierto. ¿Te acuerdas que te lo mencioné sus características? Ya. Es una reserva de calcio y fósforo. También es verdad. Es una reserva de sales minerales. Contiene médula ósea roja. También, ¿no? Se convierte en cartílago. Protege órganos vitales. Sí era cierto. Pero vamos a señalar, ¿se convierte en cartílago? No. El cartílago se puede convertir en hueso, pero el hueso no se puede convertir en cartílago. Entonces, esto es lo incorrecto. Los monocitos, al migrar a otros tejidos, se convierten en los denominados macrófagos, que son los que se comen a las partículas que entran a los otros tejidos a querer infectar. ¿Te acuerdas? Te di dos ejemplos. Macrófagos de la piel, células de Langerhans. Macrófagos de, por ejemplo, en el caso de lo que vendría a ser otro tejido, ¿te acuerdas cuál te mencioné? A ver, ahora vamos a recordar hoy en la tarde cuando hagamos nuestra sesión para aclarar tus dudas, ¿no? El apoyo que vamos a desarrollar hoy en la tarde. A ver, continuemos. 15. Se localiza en la zona central de la epífisis de los huesos largos
y en forma central los huesos planos y cortos. Allá, ¿qué cosa es lo que está en la epífisis? El hueso esponjoso, el tejido óseo esponjoso, ¿ya? Y finalmente los anticuerpos se forman principalmente de los linfocitos, mastocitos, timocitos, células plasmáticas, ¿no? Células parenquimáticas. Te voy a explicar. Los linfocitos, te hablaba de que hay pues linfocitos T, activan todo el sistema de defensa, te dije, linfocitos T4. También estaban los linfocitos B. Esos linfocitos B se transforman en células plasmáticas o plasmocitos, que son los que fabrican los anticuerpos. Y también estaban los linfocitos NK, los natural killer, que te dije, los asesinos por naturaleza. Pero en este caso, cuando hablamos de los que producen anticuerpos, serían los linfocitos B, pero cuando ya están transformados en células plasmáticas o denominados plasmocitos. Entonces, ¿quiénes serían los que fabrican los anticuerpos? Las células plasmáticas. ¿Listo? De esta forma hemos terminado con nuestra practiquita, ¿no? Les agradezco, chicos, mucho por la atención que están dándole al video, ¿no? Les mando un saludo, un fuerte abrazo. Bueno, cuídense mucho. Tenemos que tener bastantes precauciones. Esta pandemia está avanzando de una manera muy fuerte, así que cuídense, chicos, no estén saliendo a la calle. Un fuerte abrazo y nos vemos en la tarde. Cuídense mucho.